A manera de información, quiero contarles, para empezar este mensaje, que el Argus 2 es una prótesis visual. Se conoce como el ojo biónico y se ha usado para restaurar parcialmente la visión en personas que tienen enfermedades degenerativas de la retina. Fue desarrollada por la empresa Second Sight, Segunda Vista, y fue aprobada para el uso en el año 2013 en los Estados Unidos. El sistema consiste de dos partes. La primera parte es la cámara, una cámara montada en unos lentes especiales, y luego hay un microchip implantado quirúrgicamente en la retina. Al funcionar, la cámara capta un video donde obviamente el usuario dirige la cabeza y el microchip estimula las células restantes de la retina. Aunque eso no devuelve la visión el 100%, solamente ayuda a los que sufren una ceguera parcial, pues según ellos, el Argus 2 permite a los usuarios detectar movimiento, distinguir formas grandes, objetos grandes, ubicar puertas, leer letras grandes y mejorar su movilidad. Así que cuando salió este sistema hubo mucha celebración, ¿verdad? Y gozo dentro de la comunidad de los ciegos. Sin embargo, en el año 2020 su desarrollo se detuvo, ya que un 30% de los usuarios sufrieron problemas de infecciones y daños más severos en la retina. Entonces, la compañía entró en bancarrota y ahora en la comunidad médica, cuando buscan seguir restaurando o tratar de restaurar la visión, los avances se centran más en las células madre, donde han visto cierta esperanza de ayudar a los ciegos. Pero lo cierto, hermanos, es que hasta la fecha todavía nadie ha podido sanar a un ciego, excepto hace 2000 años, cuando nuestro Señor Jesucristo sanó a un ciego de nacimiento sin problemas, sin tecnología, sin una prótesis, sin medicina, sin nada. Y de hecho lo hizo a cierta distancia para mostrar que su palabra tiene poder para manipular las moléculas de su universo a su gusto, cuando quiere y como Él quiere. Y eso es lo que demuestra, sin lugar a dudas, que Él puede darnos visión en una esfera aún más importante, pues todos nacemos espiritualmente ciegos y no podemos ver la hermosura, perdón, la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. No podemos ver en la dimensión espiritual. Y como todos nacemos ciegos, necesitamos una sanidad que solamente el Señor Jesús nos puede dar, como lo hizo sanando 2 veces a este mendigo aquí en Juan capítulo 9. Primero lo sana de su ceguera física en el primer párrafo, como hemos visto, y luego aquí en el último párrafo lo sana espiritualmente. Entonces, hoy vamos a ver el camino del ciego desde la ceguera hacia la visión, y para eso vamos a dividir nuestro texto en 3 partes que nos muestran las maneras en que podemos recibir visión espiritual, salir de la ceguera y ver la luz de Jesús. Así que vamos a leer nuestro texto para esta mañana. Juan 9, 35 al 41. Juan 9, capítulo 9, versos 35 al 41, que dice: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados.
Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Ahí está, ¿verdad? Entonces, como usted entiende o entenderá, el mensaje lo hemos titulado De la ceguera a la luz. Esto es ir de la ceguera a la luz. Y eso es lo que el Señor quiere que esta de mañana pase en todos. Eso sucede cuando el Señor Jesús habla de la ceguera espiritual. Y Él lo hace para mostrarnos cómo recibir visión espiritual. Cómo recibir visión espiritual. Y para advertirnos desde ya, que rechazar la luz de Jesús es estar condenado a la oscuridad total. Rechazar la luz de Jesús es estar condenado a la oscuridad total. Entonces, como ustedes comprenden, ahora estamos avanzando de la ceguera física a la ceguera espiritual, de manera que esta sección lleva a su clímax la historia sorprendente de la curación del ciego, por lo que trata acerca de ceguera espiritual y visión espiritual. Pues la curación milagrosa del Señor Jesús de este ciego de nacimiento, ¿no? Fue un despliegue impresionante de su poder divino. Fue un suceso que transformó totalmente la vida de este hombre, pues como ya lo dijimos, la visión física no era todo lo que el Señor planeaba dar a este mendigo. Así que Jesús estaba a punto de hacer algo aún más impresionante que lo que ya había hecho, ¿no? Algo que cambiaría por completo la condición miserable de ceguera espiritual registrada por todo el Antiguo Testamento y que involucra a toda la humanidad. De hecho, usted encuentra por todas las escrituras que la ceguera se usa metafóricamente para representar esa incapacidad del hombre en pecado para comprender a Dios, para comprender la verdad divina. Isaías se refirió al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos, mientras que Jeremías describió al pueblo necio y sin corazón que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Isaías también retrató a los líderes espirituales corruptos de Israel como atalayas ciegos, todos ignorantes. Siglos después, Jesús denunciaría de modo parecido a los fariseos como ciegos y guías de ciegos. Y así como sus líderes, las personas del tiempo de Jesús, no diferentes muchos a las de ahora, carecían también de entendimiento espiritual, aún teniendo las escrituras. Ya que después de su resurrección y su ascensión, el Señor Jesús envió al apóstol Pablo a los gentiles diciendo para abrirles los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Algo necesario porque ellos también tenían el entendimiento entenebrecido. Y en Apocalipsis el Señor resucitado también advirtió sobre la ceguera espiritual, incluso en la iglesia. Pues él reprendió a la congregación tibia de la Odisea. ¿Recuerdan? Y lo hizo con estas palabras. Mire lo que les digo. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa fue la descripción de esta iglesia, que es la descripción de la iglesia también de ahora. Y eso mismo es lo que tenemos hoy en nuestras comunidades. Pues algunos creyentes suponen equivocadamente que la abundancia de bienes materiales y de otros recursos
son indicio de la bendición espiritual de Dios. De ahí que la riqueza, el conocimiento intelectual, el lujo y la comodidad pueden convertir a las personas, a los creyentes, en personas confiadas y satisfechas de sí mismas. Dice, yo estoy bien, yo estoy bien. Pero por mucho que usted tenga y por mucho que usted logre alcanzar en este mundo, usted no tiene nada si no posee una relación vital con Cristo. No tiene nada. Así que en vez de concentrarse en esas cosas, busque su verdadera riqueza en Cristo. De modo que ni los judíos muy religiosos, ni las naciones paganas, ni quienes profesan ser cristianos están exentos de esta ceguera. Y como si no fuera suficientemente mala la ceguera pecaminosa de quienes aman más las tinieblas que la luz, el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Además, quienes continúan voluntariamente, oiga bien, quienes continúan voluntariamente caminando en la oscuridad espiritual, también pueden encontrarse con que Dios los ciega en juicio, entregándolos a la oscuridad que aman. Entonces la Biblia habla de ceguera como una metáfora para la ignorancia espiritual, para las tinieblas espirituales, para la corrupción espiritual y para la incapacidad de conocer a Dios o conocer su verdad. Y nos dice que esa ceguera natural, debido al pecado, es multiplicada por el poder y el engaño de Satanás, lo cual hace una especie de ¿qué? De doble ceguera en las personas, ¿cierto? Porque son ciegos naturalmente, nacen ciegos y son cegados satánicamente. Pero cuando esta ceguera es persistente e impenitente, o sea, a usted no le preocupa estar así ciego. Cuando esta ceguera continúa de manera imparable, hay un tercer tipo de ceguera aquí, que es una ceguera de juicio divino que produce una ceguera final, total. A esto se refirió Isaías cuando dijo en Isaías 44:18, no saben ni entienden. ¿Por qué? Porque Dios ha oscurecido sus ojos para que no puedan ver y también sus corazones para que no puedan comprender. Así que, como dice Juan 12:39-40, aquellos que persisten en incredulidad no pueden creer porque, como dijo Isaías, Él ha cegado sus ojos y ha endurecido sus corazones para que no vean ni perciban y sean convertidos. En ese punto, judicialmente cegados por Dios, no pueden ver, no pueden percibir, no pueden ser convertidos. Por lo tanto, en juicio aún mayor, el Señor habla a la multitud en parábolas. Él dijo en Mateo 13:13-15, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Isaías, escribiendo sobre quienes adoran o adoraban ídolos, dijo, no saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Es decir, quienes con persistencia rehúsan creer en Jesús, en algún momento, y en esas personas que rehúsan venir a Cristo verdaderamente, no a una religión, sino a tener una relación con Cristo, quienes rehúsan a eso, va a llegar el momento en que no podrán ya creer
ya no van a poder creer cuando lo hagan. Por eso es que la decisión por Cristo no es, yo dejo para después, más adelante, no, todavía no, tengo que disfrutar la vida, dicen, ¿no? Pues va a llegar el momento que no van a poder hacerlo. Y Pablo escribió sobre la incredulidad de Israel en Romanos 11:8 esto. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Lo que es una realidad peligrosa, ¿verdad? Muy peligrosa. La ceguera natural es condenatoria, ¿cierto? La ceguera satánica agravada es aún más condenatoria, pero la ceguera definitiva es un juicio de Dios y es la eliminación de toda esperanza. Entonces, como pecadores espirituales ciegos, quienes no son salvos están condenados a la oscuridad, son incapaces de ver la luz de la verdad divina. Caminan por sendas tenebrosas, hacen de las luz tinieblas y de las tinieblas luz. Andan a tientas sin sentido de dirección. Estoy dando la descripción de los que no son creyentes. Pues el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Participan en las obras infructuosas de las tinieblas. Pertenecen a la potestad de las tinieblas y no tienen comunión con Dios, el cual es la luz. De manera que cuando la gente no observa con cuidado la distinción entre lo bueno y lo malo, pronto sobreviene la destrucción. Por eso muchos pueden pensar, por ejemplo, que emborracharse no es dañino, eso no pasa nada, no tiene ningún problema. Que piensan por eso que no, las relaciones extramatrimoniales, o sea, fuera del matrimonio, eso no son malas. O que piensan que el dinero no los controla de verdad, pero en su búsqueda afanosa del dinero, dejan de lado a Dios. Están dejando de lado a Dios. Pero cuando damos excusas por nuestras acciones, quebrantamos la diferencia entre el bien y el mal. Por tanto, si no tomamos la palabra de Dios como nuestra regla, si usted no toma la palabra de Dios como su regla para la vida, pronto todas las alternativas morales que el mundo le presenta van a parecer confusas para usted y usted no va a saber ni qué hacer, ¿verdad? Porque sin Dios vamos directo al fracaso y a mucho sufrimiento. De ahí que la única cura para la ceguera espiritual es la fe salvadora. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. Y el Antiguo Testamento predijo que el Mesías traería visión espiritual a su pueblo. Mire, Isaías escribió, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. También en Isaías, otro pasaje, Dios dijo del Mesías, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, dijo que el Mesías daría luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. El Señor Jesús mismo habló estas palabras, habló para él mismo las palabras de la profecía de Isaías, ¿cierto? Cuando dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a quienes, a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Jesús también dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, en la salvación, Dios nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y los creyentes que en otro tiempo eran tinieblas, ahora somos luz en el Señor. Ahora somos luz. En otro tiempo éramos tinieblas, ¿verdad? Ahora no estamos en tinieblas porque todos nosotros somos hijos de luz e hijos del día.
porque Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que este pasaje, que es la conclusión de la historia del ciego a quien el Señor Jesús sanó, nos revela las maneras en que podemos recibir visión espiritual, en que podemos salir de esa ceguera con la que venimos desde nacimiento. Y lo primero que encontramos es que recibimos visión espiritual al ser hallados por Jesús. Verso 35. Recibimos visión espiritual al ser hallados por Jesús. En otras palabras, la visión espiritual requiere la iniciativa divina. Mire, como este hombre no tiene la capacidad para ver físicamente y tampoco tiene la capacidad para ver espiritualmente, por eso es que se produce esta transición, porque es una ilustración muy gráfica. Él no puede hacer nada para ayudarse a sí mismo, pues en aquellos tiempos, primero que todo, no existía la figura del cirujano que pudiera corregir el problema en su ojo y permitirle ver. Tampoco hay manera de que pueda tener visión espiritual por sí mismo. Humanamente hablando, es imposible. Es imposible en un plano temporal, físico y natural. Así que si él va a ver, Dios tiene que bajar y encontrarlo. Jesús tiene que localizarlo, y eso es exactamente lo que sucede. Muy seguramente el murmullo en el área del templo y en el lugar donde se hizo el interrogatorio, ¿se acuerdan de este ciego sanado? Aún continuaba. Así que Jesús se enteró de que lo habían expulsado a este hombre por causa de él, ¿cierto? Cuando Jesús oyó que lo habían expulsado de la sinagoga, fue a buscarlo. Tal como sucedió al darle la vista física, el Señor tomó la iniciativa para abrir los ojos espirituales. Aunque rechazado por los líderes religiosos, el Redentor lo buscó y lo encontró. Y es así porque si Dios no tomara la iniciativa, hermano, si Dios no tomara la iniciativa en la salvación, nadie se salvaría. Nadie. Pues los pecadores no pueden buscarlo por su cuenta. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, eso me emociona. Yo cuando leo esto, me emociona. Jesús lo encontró. Ahora, aquí hay un paralelismo con lo sucedido en el capítulo 5 de Juan, cuando el hombre en el estanque de Betesda tomó su camilla y se fue, ¿cierto? Lo sanó Jesús, ¿no? A ese paralítico lo levantó también y él tomó su camilla y se fue. Y es paralelo porque se encontró también con los fariseos y allí se produjo un mismo tipo de interrogatorio, el mismo tipo de encuentro. Y dice también la historia en el versículo 14 que Jesús lo encontró. Por tanto, esta es la única manera en la que es posible recibir la visión espiritual. Esa es la única manera posible. Necesitamos ser hallados por Jesús. Y significa que todo comienza con una iniciativa divina. Todo comienza con un propósito soberano en la mente de Dios. Como dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor Jesús no vino solamente a salvar, ¿cierto? Como ve, sino también a buscar. Y Romanos 3:11 dice que nadie busca a Dios. Nadie busca a Dios, dice Romanos 3:11. Y así se resume la completa, ahí se resume, en ese texto de Romanos 3, se resume la completa incapacidad del pecador para buscar a Dios. Pues no sabríamos a dónde ir, no sabríamos a quién buscar. Así que Dios es el que busca. Por eso en Juan 15:16, el Señor Jesús les dice a sus apóstoles esto: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces Jesús es quien nos encuentra. Jesús es quien nos busca. El Señor Jesús es quien concede la visión espiritual del mismo modo que concedió la visión física a este hombre. Y déjeme decirle algo. Hay veces, ¿cierto? Hay veces que uno escucha de los creyentes por ahí o de las personas cuando hablan acerca de su vida cristiana. Y uno a veces escucha decir
es que yo encontré a Jesús y a partir de ese momento mi vida cambió. Pero esto no es del todo cierto. Sí, nuestra vida cambió, pero nosotros no encontramos a Jesús. Él no estaba perdido, hermanos. No, los perdidos éramos nosotros. Él fue el que nos encontró a nosotros. Amén. Él fue el que nos halló. Fue Él el que colocó su vista en nosotros. Claro, en diferentes circunstancias y situaciones, pero realmente es siempre Él quien por su amor infinito viene a nuestro encuentro. De hecho, para ese momento habían muchos otros mendigos, ¿cierto? Ahí habían muchos más enfermos y el Señor Jesús buscó precisamente a este hombre para sus propios propósitos, para su reino soberano. Lo buscó cuando este hombre jamás lo habría encontrado porque estaba completamente ciego. Entonces, el Señor Jesucristo es siempre el que inicia la salvación, es siempre el Salvador que busca. Repito, el ciego no tiene poder para darse a sí mismo la visión física. Hay personas que dicen, no, es que si yo estudio, si yo me preparo, si yo hago esto, si yo hago aquello, yo voy a salir de mi ceguera. No. Repito, el ciego no tiene poder para darse a sí mismo la visión de ninguna manera, ni física ni espiritual. Esta debe ser iniciada, esta debe ser inaugurada en el cielo. Amén. Y así cuando Jesús encuentra al hombre, ahí comienza la visión espiritual. De manera que esta es una poderosa ilustración porque se trata de un hombre indefenso, de un hombre sin esperanza, como lo es todo pecador es indefenso y está sin esperanza. De hecho, Jesús dijo, ninguno puede venir a mí. ¿Sí? ¿Escucha lo que dijo Jesús? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Tal como los ciegos no tienen la capacidad para restaurar su propia visión, así también los muertos y ciegos espirituales no pueden vivir o ver por su propia voluntad o poder. Por tanto, la salvación depende de la iniciativa de Dios, de su poder y de su gracia soberana. Este es, pues, el primer paso para alcanzar la visión espiritual. Un hombre sumido en la oscuridad, espiritualmente ciego, es hallado por Cristo para su propia salvación. Toda visión espiritual se origina en el cielo, porque Dios es quien busca. Pero después de encontrar al que había sido ciego ahí en la historia, Jesús le hace una pregunta crucial que nos dice explícitamente, en segundo lugar, que nosotros recibimos visión espiritual al responder con fe y adoración a Jesús. Así, al responder con fe y adoración a Jesús, versos 36 al 38. Dicho de otra manera, la visión espiritual viene cuando reconocemos a Jesús y le adoramos. Ahí viene. No cuando usted simplemente viene y se sienta en la iglesia y ya, sino que cuando usted responde en fe y le adora. En el relato encontramos que el Señor Jesús le preguntó, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Entonces, como usted entenderá, Jesús enfatizaba la necesidad de la respuesta al usar el pronombre tú, además del verbo. La pregunta podría traducirse, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Es decir, ¿crees en Él no solo como un obrador de milagros con poder de Dios, sino también crees como que es el Mesías? De esta manera, el hombre se enfrentaba a la necesidad de poner su confianza en el perdón y la salvación en Jesús como Señor y Salvador. De manera que esta es una pregunta muy importante. Y el hombre demuestra conocer bien el Antiguo Testamento, aunque él nunca estuvo en una sinagoga y aunque él no sabía leer, ¿cierto? Porque era ciego, pero parece que él había asimilado la verdad del Antiguo Testamento. No sabemos cómo, pero vemos que es muy sabio. Mire, él sabe, por ejemplo, que no existe ningún registro histórico de que alguien haya sido curado de ceguera. Él sabía eso. Nadie jamás antes de él había sido curado de ceguera. También sabe qué es lo que caracteriza a un profeta.
Y él ya ha dicho de Jesús que él es Dios. Ha dicho, él hace la voluntad de Dios, ¿cierto? Que él es a quien Dios escucha, que Jesús es un profeta. Por lo tanto, es un hombre muy perspicaz. También conoce el título de Hijo del Hombre, que está refamiliarizado con Daniel 7 y donde se destaca el título mesiánico. Entonces, lo que nuestro Señor le está queriendo preguntar a este hombre es, ¿crees en el Mesías? ¿Crees en la teología mesiánica? ¿Crees que el Mesías vendrá a establecer el reino? Por lo tanto, lo que quiero que vean aquí, en este caso de visión espiritual, es que la visión espiritual no solo comienza con la iniciativa divina, sino que requiere fe y adoración. Requiere fe y adoración. Y usted lo puede ver en esa afirmación asombrosa del mendigo quien respondió, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Tremendo, ¿no? Esa respuesta. Como ve, aquí tenemos a un hombre dispuesto a creer. Ahí está un hombre dispuesto a creer. Él solo quiere saber en quién creer. Así que esto que vemos aquí es la esencia de la doctrina de la regeneración en acción que estamos viendo los miércoles, ¿no? Este hombre ya está dispuesto a creer y solo quiere saber qué creer. Aunque esto no se entiende fácilmente, a muchos les parece un poco difícil entender esto. Debo decirles, y ya lo dijo mi hermano en la introducción, debo decirles que la gente no cree por lo que decimos. Ustedes no van a creer por lo que yo les diga, sino por lo que Dios ha hecho para abrirlos a la fe. Por eso es que usted va a creer y por eso responden a lo que decimos. Amén. Esto es algo asombroso. Aquí tenemos a un hombre que dice, estoy dispuesto a creer. ¿En quién debo creer? Muéstreme en quién creer. Y ese es un corazón preparado. Esa es una tierra fértil. Esa es. Lo decimos porque la palabra que él usa ahí para Señor, que es Kyrie, su significado en minúscula nos dice que no sabe quién es, pues él la está usando en el sentido común para señores y señoras. Así que no está llamando a Jesús Señor en el sentido de Dios, esa primer palabra. Por eso dice, ¿quién es el Señor minúscula? Para que yo pueda creer en él. No obstante, algo ha estado sucediendo en su corazón. De modo que esta iniciativa divina de la que ya hablamos no es solo física, sino que Dios por el poder del Espíritu Santo está abriendo su corazón para que crea y le está dando todo lo que necesita. Amén. Es como Lidia, ¿se acuerdan el libro de los Hechos? A quien el Señor le abrió el corazón para que recibiera el Evangelio. Así el corazón del hombre se abre y todo lo que quiere saber es ¿quién es? De modo que este es un milagro divino asombroso, pues aquí no se trata de un acto racional, ¿no? No se trata de un acto intelectual. Ah, es que yo soy muy inteligente, es que yo estudio en el seminario tal. No, no se trata de un acto racional donde se haya convencido a esta persona que debe creer basándose en los hechos, no, sino que es el Espíritu Santo, entienda, es el Espíritu Santo que le ha capacitado para creer, incluso antes de que los hechos se aclaren. Por tanto, recibimos visión espiritual por iniciativa divina cuando somos hallados por Jesús y cuando respondemos en fe. Pero además aquí se habla de adoración, ¿cierto? Entonces la visión espiritual confiesa. Cuando vemos espiritualmente, confesamos a Jesús como Señor. Y eso tiene implicaciones. Esto nos dice que donde hay un milagro de visión espiritual, habrá una confesión de Jesús como Señor. ¿Y qué es que Él sea Señor? ¿Qué es que Jesús sea Señor? Que es el amo de mi vida, que es el dueño de mi vida. Amén. Eso significa. Porque a pesar de que este hombre no ha escuchado enseñar a Jesús, ¿cierto? Y seguramente este hombre no ha presenciado ningún milagro, ya que él por sí mismo no podía vencer su ceguera
física ni espiritual. Sin embargo, Dios venció su ceguera dándole la vista y venció su oscuridad espiritual dándole la fe. Y lo único que quería saber era en quién debía depositar esa fe. Y Jesús le dice, soy yo. Y el ciego que ahora ve dijo, Señor, creo. Como entiende, él no dice, pero perdón, ¿podría usted darme alguna prueba de lo que usted está diciendo? No, él no dice eso, ¿cierto? Él dijo, Señor, creo. Entonces, a este hombre le bastó con que Jesús le hubiera dado la capacidad de ver. De modo que cuando él dice Señor, creo, ahora la palabra Señor ahí se escribe con mayúscula y ha pasado de ser simplemente un Señor común a ser el Señor de señores. Este es el Señor en un sentido más pleno, sublime y excelso. Y aunque la palabra sea la misma, hay una gran diferencia, porque cuando Él dice que cree y lo llama Señor con mayúscula, ¿qué es lo que hace inmediatamente? Bueno, lo adora. Lo adora. Así que ¿cómo se sabe cuando alguien recibe la visión espiritual? Bueno, de acuerdo a este texto, que es lo que está por todas las escrituras, se sabe, pues es algo que Dios inicia al buscarnos y encontrarnos. El corazón se prepara, se abre para aceptar la verdad y se confiesa a Jesús como Señor. Entonces aquí ya estamos formando una pequeña lista, ¿verdad?, de creyentes, ¿cierto? Si nos movemos atrás. Mire, al principio del Evangelio de Juan estaban Pedro, Andrés, Felipe y Natanael. Ahí van esos creyentes verdaderos. Luego cree la samaritana en el capítulo 4. Ella también se mete a la lista. Y luego se mete toda la gente de la aldea de Sicar, ¿cierto? Creyentes verdaderos. Después, algunos discípulos fieles ahí en el capítulo 6 también entran a la lista. Y ahora aquí podemos añadir al ciego a nuestra lista de verdaderos creyentes. Y cada uno de ellos es un milagro divino y sobrenatural. Porque un pobre ciego, mendigo, que en toda su vida no ha visto nada, ahora ve físicamente y lo que es más importante, ve claramente al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, demostrando que ha recibido su visión espiritual. Ahora él contempla la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. De manera que cuando él reconoce a Jesús como Señor, lo adora. Y así termina la historia de este hombre, termina en adoración, porque ahí está la esencia misma de ser creyente. Eso es ser creyente, es adorar a Dios. No es colocarse una camiseta, yo amo a Jesús. No es cantar canciones cristianas. No es hacer una oración ni tomar una decisión por Jesús. No, eso no es ser cristiano. Ser cristiano es un completo adorador de Dios. Amén. Esa es la esencia de ser creyente. Todo está ahí, absolutamente todo. ¿Recuerdan Juan 4, versículos 20 al 24? El Padre busca, ¿qué busca? Verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Cómo se sabe cuando alguien es creyente? Se sabe porque se convierte en un adorador. ¿Cómo se sabe que usted es un verdadero cristiano? Bueno, quiero aclararle que no se sabe porque usted haya orado mucho, no se sabe porque usted le haya pedido al Señor que haga algo por usted, no se sabe porque usted se haya emocionado en una reunión y se haya sentido nostálgico por Jesús. No, se sabe que usted es creyente, se sabe que usted ha sido transformado porque usted se convierte, es un adorador de tiempo completo. Y en este relato el hombre se arrodilla en adoración. Él hace lo contrario a lo que hicieron los fariseos cuando tomaron piedras para apedrear a Jesús, como ocurre en el capítulo 8. Los fariseos intentaron apedrearlo porque eso es lo que produce la ceguera espiritual. La ceguera espiritual
produce rechazo a la palabra. Cuando usted le habla la palabra de verdad, cuando a usted le predican la verdad, cuando a usted le confrontan su pecado, el pecado que está en usted y a usted no le gusta y usted reacciona mal, ahí es usted está eso es ceguera espiritual. Usted está ciego espiritualmente. Cuando usted ve espiritualmente y a usted lo confrontan, usted obedece. Usted obedece. Amén. Eso es lo que sucede. Eso es lo que produce la visión espiritual. Así que usted se pregunta, ¿cómo sabe que es salvo? Si usted, yo sé que todos los creyentes se preguntan eso. ¿Cómo sé yo que soy salvo? Pregúntese entonces si ama al Señor Jesucristo de verdad. Pregúntese si ama a Dios de verdad. Si usted ama al Espíritu Santo de verdad, pregúntese si desea ser obediente. Pregúntese si desea honrar y agradar al Señor en todo momento. Considere si usted es un adorador de tiempo completo. Eso es lo que tiene que preguntarse para saber si es un verdadero creyente. Y sé que muchas veces hemos hablado sobre las personas que no vienen permanentemente a la iglesia, que no asisten a la iglesia. Y sé que puede haber un momento, alguna oportunidad de que sea realmente haya una razón valedera, pero es necesario insistir y volver a decir que cuando uno contacta a estas personas que muy frecuentemente fallan a todos los servicios, cuando uno las llama, cuando uno se comunica con ellas telefónicamente para averiguarles qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, esas personas siempre nos dan todo tipo de excusas que realmente son muy poco convincentes. No son razones valederas para no asistir. Por lo que uno puede decir en resumen que personas así muy probablemente no son creyentes. Muy probablemente no son creyentes, porque los creyentes adoran en espíritu y en verdad. En otras palabras, adoran con la verdad de la palabra de Dios y adoran con el corazón. Y adorar de esta manera es dar todo lo que somos nosotros, reaccionando correctamente a todo lo que Dios es. Y si el creyente en verdad adora, esa es la prioridad de su vida. Esa es la prioridad de su vida. No puede haber otras prioridades por encima de esa. Y no estoy diciendo que el único lugar donde se adora sea en la asamblea colectiva de la iglesia. Pero hermanos, aquí, en la iglesia, en la reunión de los hermanos, ahí, en lo que hacemos como iglesia del Señor, es lo que lo eleva a usted espiritualmente. Es lo que lo fortalece a usted espiritualmente. Es lo que lo anima y es lo que lo capacita a usted durante todo el resto de esas horas en las que usted lo adora individualmente. Amén. Así que esto es fundamental. Esto satisface el anhelo de nuestro corazón. ¿Y cuál es el anhelo de nuestro corazón? Es honrar al Señor. Es escuchar al Señor, es exaltar al Señor, alabar al Señor. Entonces aquí tenemos a un hombre con dos biografías, ¿cierto? El hombre es ciego físicamente y es ciego espiritualmente. El Señor lo busca físicamente y el Señor lo busca espiritualmente. El hombre recibe la vista física y recibe la vista espiritual. Se le da la oportunidad de dar testimonio del Señor y su familia lo abandona. Y los enemigos del evangelio lo odian. Es marginado por su relación con Cristo, pero es un ejemplo de lo que significa ser cristiano. Porque él toma su lugar. ¿A dónde? A los pies del Salvador y se convierte en adorador, como deben hacerlo todos los creyentes. No obstante, la historia también nos revela en tercer lugar que nosotros recibimos visión espiritual cuando admitimos que somos ciegos. Cuando admitimos que somos ciegos. Ahí recibimos vista espiritual. Versos 39 al 41. Es obvio que Jesús no estaba solo cuando encontró al ciego. De ahí que algunos de los fariseos, que todavía estaban con él, al oír las cosas que Jesús dijo en el versículo 39, le dijeron indignados:
¿acaso nosotros somos también ciegos? Y sacaban pecho así, ¿no? La forma de esa pregunta espera en el griego una respuesta negativa, pero con seguridad Jesús no estaba proponiendo que ellos fueran ciegos espiritualmente como lo eran la mayoría de personas comunes y corrientes que no conocían la ley. Después de todo, ellos eran la élite, eran los expertos autoproclamados de la ley y eran discípulos devotos de Moisés. Pero como líderes religiosos reconocidos de Israel, estos estaban confiados en que no carecían de percepción espiritual. Ellos decían que ellos tenían una vista magnífica. Sin embargo, en realidad, eran ciegos. Eran ciegos. Eran ciegos a la verdad espiritual, aunque no lo sabían. Y al negarse, ¿a qué se estaban negando? Al negarse a admitir su ceguera, sencillamente confirmaban la condición entenebrecida de sus corazones e incrementaban su odio hacia aquel que podía salvarlos. Obviamente en esta parte tenemos un juego de palabras con todo este concepto de ceguera que, como dije, está presente en toda la escritura. Mire, cuando Jesús ve a este hombre adorándolo, él compara el corazón humilde, confiado y creyente del mendigo con el odio aquí hostil y obstinado de los fariseos incrédulos. Y entonces es cuando declara, así será en mi próxima venida. Estoy parafraseando. Aunque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo perdido. Estoy parafraseando esos versos 39 al 41. Aunque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo perdido. Aunque no vino a juzgar, aún así en la salvación hay un juicio implícito en ella. Hay un juicio implícito en la salvación. ¿Cómo así? Bueno, como dijo Simeón, este niño es para el levantamiento y la caída de muchos. ¿Ve? ¿Por qué? Y no se trata de un juicio final aquí, no estamos hablando de juicio final, sino de un juicio inmediato que ocurre, en el momento que se presenta el evangelio. Es un juicio inmediato que ocurre, que sucede en el momento que se presenta a Cristo. Porque ahí se produce una división. Cuando presentamos a Cristo y el evangelio, se produce una división. ¿Entre quién? Entre el creyente y el incrédulo, por supuesto. Hay una división. En efecto, Jesús no vino a juzgar en esta primer venida, ¿cierto? De juicio final. Él no vino a juzgar en el sentido de un juicio final, sino que Él vino a salvar. Él vino a humillarse, a ir a la cruz y a resucitar de entre los muertos para salvar. Pero incluso eso es un juicio emitido. Eso es un juicio emitido. Lo es porque, como dice en Juan 3, si lo rechazan, se juzgan a sí mismos. Amén. De hecho, ya están juzgados. Pues si una persona no ve en Jesús, si una persona no ve en Jesús a quien murió en la cruz para la salvación de él o de ella, si un pecador no ve en Jesús nada que desear, si un pecador no ve en Jesús nada que anhelar, nada que querer, si no ve nada en que confiar, eso es un juicio sobre esa persona. Eso es una autocondena. Amén. Quedó entendido, ¿verdad? Ya que rechazar la paz de Jesús es recibir su castigo. Rechazar su gracia es recibir su justicia. Y usted no querrá recibir la justicia de Dios, porque la justicia de Dios lo manda al infierno inmediatamente. Porque eso es lo que merecemos nosotros. Usted ni yo merecemos nada diferente al infierno. Entonces usted no querrá recibir la justicia de Dios. Usted necesita recibir su gracia, su misericordia. Y rechazar su misericordia es recibir su ira. Si usted rechaza la misericordia de Dios, recibe su ira. Rechazar su amor es recibir su enojo. Rechazar su perdón es recibir su juicio. Aunque Jesús vino a salvar y no a condenar, lo
que se condenan son quienes rechazan su evangelio y se hacen sujetos de juicio. Y esos son los fariseos aquí. Y son los fariseos de ahora. Ellos no necesitan nada. Los fariseos de ahora dicen como ellos, no necesito nada, no necesito ir a la iglesia todos los domingos, los miércoles también y los viernes. No. Yo tengo cosas más importantes. ¿Ah, sí? Pues eso no va con un hijo de Dios. Eso no va con un creyente verdadero. Nada. Entonces, los fariseos de ese tiempo y de hoy dicen, yo no necesito nada. Creen verlo todo con claridad. Creen que ven todas las cosas con claridad. Ellos creen que conocen a Dios. Creen que conocen la verdad. Pero mire, estos fariseos decían que Jesús era un pecador vil, un hombre satánico, demoníaco y demente. Entonces, porque ellos creían ver, estaban completamente ciegos. Todo aquel que cree ver está completamente ciego. Así que la ceguera espiritual trae consigo juicio ahora y en el futuro. Además, la ceguera espiritual es obstinada. Oiga, la ceguera espiritual es obstinada, es terca. Muy terca. Además, al entender que el Señor Jesús los llamaba ciegos, estos hombres, cuando ellos entendieron que Jesús los llama ciegos, ellos lo reprochan y se niegan a admitir su ceguera, ¿cierto? Ellos dicen, no somos ciegos, y lo dicen con desdén, lo dicen con arrogancia, lo dicen con burla, con escarnio, lo dicen, no somos ciegos. Si yo soy egresado yo estudié teología. En otras palabras, ellos le quieren decir al Señor, no estarás diciendo, ¿no? Voy a parafrasear, voy a decir lo que me imagino que dijeron estos hombres. Y, oiga, Señor Jesús, no estarás diciendo que nosotros, los más doctos, los eruditos, los justos, los santos, los virtuosos, los representantes de Dios, no estarás diciendo que somos ciegos, ¿verdad? Pero eso es precisamente lo que el Señor Jesús les estaba diciendo, que eran ciegos. Pues si usted presumida y arrogantemente cree que puede ver espiritualmente, eso simplemente demuestra que usted es espiritualmente ciego. Y entendemos esto porque para ellos la idea de la ceguera espiritual les parecía una broma, como creo que a muchos les parece una broma hoy en día. Se sonríen. Pero la vista espiritual solo viene para los que reconocen que no ven. Le repito, la vista espiritual solo viene para los que reconocen que no ven, para quienes confiesan su ceguera espiritual y su necesidad de la luz del mundo. Para esos hay visión espiritual. Por otro lado, los que creen que ven por su cuenta, separados de Jesucristo, se engañan y seguirán cegados. No llegarán a la luz porque aman la oscuridad y no quieren que sus malas obras se expongan. Ese fue precisamente el asunto en la sinagoga de Nazaret, ¿se acuerda? Donde Jesús ofreció la salvación del evangelio. Y él ofrece su salvación a aquellos que eran conscientes de su pecado, es decir, a los pobres espirituales, penitentes, a los prisioneros, a los ciegos y a los oprimidos. Pero la respuesta de todos ellos fue de autocondenación. Como ya se dijo, el peligro que enfrentan quienes creen que ven es que su rechazo e incredulidad es irreversible y pueden quedar cegados para siempre. No sea terco y obstinado. Reconozca que no ve. Arrepiéntase. Arrepiéntase. Venga, hasta tiempo antes de que el Señor le confirme su ceguera.
Dios le puede dejar anclado en esa condición de ceguera. Por ello las escrituras no solo registran que el faraón, ¿se acuerda? Dice que el faraón endureció su corazón. El faraón endureció su corazón hacia Dios cuando Dios le estaba diciendo que dejara ir a su pueblo. Pero las escrituras también resaltan que por esa causa, porque el faraón fue duro de corazón, Dios endureció el corazón de faraón. Amén. Y algunos de los fariseos alcanzaron esa misma situación acá, cuando rechazaron la luz de la revelación de Dios en Jesucristo y atribuyeron su poder divino a Satanás, de manera que las personas espiritualmente ciegas, que no quieren ver, reciben juicio, pues se niegan a admitir su ceguera e incluso rechazan la visión cuando se les ofrece. No la rechace. Hoy Dios le está ofreciendo la visión a más de uno. No la rechace. Porque Jesús le responde, miren lo que le responde: si fueras ciego, no tendrías pecado. Así que la respuesta del Señor debió haber sorprendido a los fariseos, que sin duda esperaban una respuesta más directa a su pregunta. Pero Jesús quería decir que si los fariseos confesaban que eran ciegos espirituales y con ello admitían su necesidad de Cristo, la luz verdadera, no tendrían pecado porque se les perdonaría, ¿cierto? Como lo explicó Juan Calvino. Juan Calvino dijo: es ciego quien, consciente de su propia ceguera, busca un remedio para curar su enfermedad. De esa forma, el significado sería: si usted reconoce su enfermedad, si usted reconoce su ceguera, no, que usted reconoce, que usted ve que no será del todo incurable, usted va a tener la oportunidad de que Dios le dé visión espiritual. Pero si usted, por el contrario, usted cree tener perfecta salud, si usted cree tener perfecta visión, bueno, usted continúa en un estado de desesperado, de oscuridad espiritual. Y cuando Jesús dice que si fueran ciegos no tendrían pecado, no es que esté excusando la ignorancia como si fuera inofensiva o si se ubicara fuera del alcance de la condenación, sino que solo quiere decir que la enfermedad puede curarse fácilmente. La ceguera puede curarse fácilmente cuando de verdad se siente, cuando admitimos que estamos ciegos, porque cuando un ciego desea obtener liberación y viene a Jesús, Dios está listo a ayudarlo. Pero quienes son insensibles a la enfermedad a pesar de la gracia de Dios, no tienen cura. No tienen cura. Y desgraciadamente los fariseos eran como aquellos de quienes dijo Salomón. ¿Qué dijo Salomón? ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Así que muchos se condenan para siempre a la oscuridad porque rehúsan admitir su ceguera y rechazan la visión cuando se les ofrece. Y aquí Dios lo está haciendo muy seguido. Veo que en los mensajes del Señor lo está haciendo muchas veces, muchas veces. Por tanto, la ceguera espiritual acaba en condenación, como lo fue para estos fariseos que no estaban dispuestos a reconocer su ceguera, pero afirmaban ver. Así que seguían siendo culpables y no tenían perdón por todo su pecado. Pero no podían alegar pues no podían alegar ignorancia tampoco, ¿no? No podían alegar ignorancia o falta de oportunidad porque las tuvieron. Entonces el pecado aquí considerado es el que siempre condena, hermanos. ¿Cuál es? Es la incredulidad. Si usted no cree lo que Dios le está hablando hoy, usted no lo acepta y usted lo rechaza y usted continúa en esa incredulidad. Así, el pronunciamiento de Jesús, según el cual el pecado permanece, lleva un sentido de finalidad. Y puede ser que en ese momento los confirmara a ellos en su ceguera espiritual voluntaria, como lo hizo con otros fariseos allá en Mateo 15. Y esto revela que Dios a veces juzga directamente a los pecadores. Esto nos muestra que Dios a veces juzga de una vez directamente a los pecadores
que no se arrepienten, abandonándolos e incluso endureciéndolos en su incredulidad. Pero aquellos que, como el ciego mendigo, reconocen su ceguera espiritual y se vuelven a la luz, no andarán en tinieblas, sino que tendrán la luz de la vida. Mas para aquellos que, como los fariseos, persisten en amar la oscuridad más que la luz, continuarán vagando sin rumbo en la penumbra, privados de toda visión espiritual. De manera que el primer grupo está destinado ¿qué? A pasar la eternidad en la luz gloriosa del cielo. Aquellos que reconocen que son ciegos y que necesitan visión espiritual van a pasar la eternidad en la luz gloriosa del cielo. Y el segundo, los que no, los que dicen que ven bien, que no necesitan tanto, ese está condenado a la oscuridad horrorosa del infierno eterno. Sí, aunque vengan a la iglesia. Entonces el punto es que todos nacemos en pecado. Todos nacemos ciegos. Y ese pecado permanece sobre todos nosotros. Así que la única pregunta que se debe contestar acá es si usted va a permanecer en su pecado o no. Si usted va a permanecer en su ceguera o si va a acudir a Jesús para recibir sanidad. Eso es, para recibir la sanidad que solamente Él puede obrar, porque como lo evidencian las Sagradas Escrituras, la única manera en que Dios sana es cuando el Señor Jesús llega a su vida. Le da ojos y fe para reconocer que es un ciego y que necesita su perdón. De manera que usted recibe visión espiritual cuando es hallado por Jesús, cuando usted responde con fe y adoración a Él y cuando usted admite que es ciego. Reconozca que no tiene justicia. Reconozca que no tiene visión y que necesita el perdón que solamente el Señor Jesús ofrece por la sangre de su cruz. Y si tal vez usted está aquí como ese ciego, si tal vez usted me está escuchando, pero no puede ver al Señor Jesús en su hermosura, es porque eso requiere una obra sobrenatural. Es porque usted necesita que Dios le dé esa visión. O sea, no es que usted haya perdido su visión, es que usted nunca la ha tenido, porque usted es como ese ciego de nacimiento. Entonces ruéguele a Dios que haga ese milagro en su vida y no lo suelte hasta que lo pueda ver. No lo suelte hasta que lo pueda oír, hasta que experimente lo que dice 1 Corintios 2:9, hasta que usted experimente cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, pues son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios no las reveló por el Espíritu. En otras palabras, persevere hasta que se apropie de esa promesa el día de hoy. Pero si usted rechaza este mensaje, entonces este mensaje se convierte para usted en un mensaje de juicio. Como dijimos, por tanto, cuidado con negar su ceguera espiritual para que no le suceda como a estos hombres que al final rechazaron a la luz del mundo y quedaron en mayores tinieblas espirituales. Más bien, reconócelo ante el Señor para que entonces Él venga a su vida con poder y reciba una visión espiritual perfecta y completa, para que pueda usted adorar verdaderamente al Señor y contemplar la hermosura de nuestro Salvador. Y si usted ya ha recibido del Señor la sanidad y su visión, entonces usted ¿qué debe hacer? Debe tomar la valentía del mendigo que fue curado para defender a Jesús, para proclamar a Jesús, para obedecer a Jesús, para servir a Jesús y agradecer a Jesús por el gran regalo que nos da con nuestra sanidad y salvación. Damos gracias a Dios por el gran milagro de darnos ojos espirituales para ver la hermosura de Jesucristo. Ahora pedimos que Él nos use para llegar a muchos otros ciegos para que puedan ver la gloria de Dios en Jesús y podamos vivir con compromiso nuestra fe y en gratitud
constante. Le damos gracias en el nombre de Jesucristo por eso al Señor.